A continuación, Matemática Sexto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Yo soy Darwin Moreno y en esta oportunidad desarrollaré el tema de representación de información en diagramas de Venn del área de matemática para sexto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad numérica. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y con jabón. El día de hoy nos acompaña Nancy en lengua de señas. Hola Nancy. Y con esto damos inicio a la clase del día de hoy. Vamos a recordar que en las clases anteriores, en las dos clases anteriores, trabajamos con esta información. Partimos de una encuesta y la encuesta tenía una pregunta. Esta pregunta era: ¿cuáles deportes prefieres? En esa primera clase que realizamos nos dimos cuenta, hicimos una tabla que resumía la información de la encuesta. Eso, platicando, nos dimos cuenta que es mucho más fácil registrar la información que existe en una encuesta en una tabla para poder dar respuesta a algunas preguntas. Es mucho más fácil reunir esa información en una tabla. Y el día de hoy vamos a trabajar cómo esa información la represento en diagramas de Venn, con algunas operaciones de conjuntos. El anterior trabajaron cómo se representaba cada una de esta información en diagramas de Venn separados. Ahora lo que vamos a hacer es, utilizando este diagrama de acá, cómo representamos esta información. Por ejemplo, si yo te hago la pregunta, ¿cuántos niños prefieren fútbol? Y solo tenemos nuestras encuestas, eso implica de que tú tienes que revisar encuesta por encuesta y contar cuántos niños prefieren fútbol. Si yo te pregunto, ¿cuántos niños prefieren las tres actividades? Fútbol, baloncesto y maratón. Y si solo tenemos las encuestas, tienes que venir, revisar las encuestas y determinar cuántos niños seleccionaron las tres actividades, los tres deportes. Eso se vuelve más tardado y entonces lo que vamos a hacer, como segundo paso después de la tabla, es representar esa información en el diagrama. Vas a colocar en tu cuaderno, puede ser un cuaderno, hoja de cuadros o la hoja que tengas al alcance, vas a colocar de título ejercicio, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es dibujar un rectángulo. El rectángulo lo tengo yo representado con este pliego de papel, y dentro de ese rectángulo vas a dibujar tres diagramas. Estos tres diagramas van enlazados. Tenemos el diagrama F, que representa las personas de fútbol, el diagrama B, que representan los que prefieren baloncesto, y el diagrama M, que son las personas que prefieren el maratón. Y te estás preguntando dónde está o dónde coloco las que no prefieren ninguno, las que pusieron que ninguno de los tres deportes. Eso lo vamos a ver en este momento. Entonces dibuja, por favor, el diagrama. Primero haces el rectángulo, haces los tres diagramas, lo representas con la letra. Recuerda que para conjuntos es importante la representación de ese conjunto con una letra mayúscula y debe de ser de molde. Cuando tengas esto listo, vamos a comenzar. ¿Estamos listos? Muy bien, entonces lo que vamos a ir haciendo es ir representando, vamos a representar toda la información que tenemos en las encuestas, que luego colocamos en la tabla, la vamos a representar acá. Y para eso vamos a tener algunas preguntas de apoyo. La primera pregunta es la siguiente:
¿Cuántos alumnos prefieren fútbol? ¿Cuántos alumnos prefieren fútbol? Pones número 1 y vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuántos alumnos prefieren fútbol? Entonces, vamos a observar nuestra tabla y vamos a contar cuántos alumnos prefieren únicamente fútbol. Cuéntalo, vuelve a revisar y escribes ese número en el diagrama donde está la F, donde está fútbol. Muy bien, entonces, veamos. Hay un niño que prefiere solo fútbol. Aquí no tenemos a ninguno. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Si nos damos cuenta, en nuestra tabla es mucho más sencillo hacer esa revisión. Solo hay un niño que prefiere fútbol. Entonces, vamos a colocar en nuestro diagrama el número 1. ¿Eso qué quiere decir? Que solo existe un alumno que prefiere fútbol. Muy bien, entonces, ahora vamos con la siguiente pregunta. Entonces respondemos aquí, una persona o un alumno. Prefieren fútbol. La siguiente pregunta, ¿cuántos alumnos practican baloncesto? ¿Cuántos alumnos practican baloncesto? Observamos nuestra tabla y vemos cuántos únicamente marcaron baloncesto. Nos damos cuenta que todavía no hemos encontrado ninguno y aquí hay una persona que practica únicamente baloncesto. Veamos, aquí hay 2 y aquí tengo 3. 3 personas practican baloncesto únicamente. Entonces, ¿dónde lo colocamos? Exactamente. En este espacio del diagrama estoy representando que hay 3 alumnos que prefieren únicamente baloncesto. Vámonos con la siguiente pregunta. Entonces vas a escribir 3 alumnos prefieren baloncesto. Tú lo vas escribiendo en tu cuaderno o en tu hoja para que tengamos todas estas respuestas. Muy bien, nos vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿cuántos alumnos prefieren maratón? ¿Cuántos alumnos prefieren maratón? Entonces vamos a observar. Observa la tabla y cuenta cuántos alumnos prefieren maratón. Nos damos cuenta que aquí hay 1, 2 alumnos prefieren solo maratón. Entonces, ¿dónde lo colocamos? En esta parte de nuestro diagrama. 2 alumnos prefieren maratón. Ya tengo unos datos en el diagrama. Una persona fútbol, 3 personas solo baloncesto y 2 personas solo maratón. ¿Vamos bien? 2 alumnos, maratón, lo voy a colocar acá. 3 alumnos baloncesto y un alumno fútbol. Bien, ahora vamos con la siguiente pregunta y la pregunta es, ¿cuántos prefieren fútbol y baloncesto? Aquí estamos preguntando de la encuesta que se hizo, qué alumnos colocaron que prefieren fútbol y baloncesto. Entonces, el espacio de mi diagrama que representa esa pregunta es esta intersección que tengo acá, fútbol y baloncesto. En este espacio voy a colocar los niños que prefieren fútbol y baloncesto. ¿Por qué? Porque coinciden en ese deporte, tanto como fútbol y baloncesto, y lo represento en esta intersección. Vamos a ver cuántos prefieren fútbol y baloncesto. Sería fútbol y baloncesto, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Aquí todavía no tengo ninguno. Aquí no. Aquí tampoco. Si nos damos cuenta, no tenemos ninguna persona, ningún alumno que prefiere fútbol y baloncesto. Este espacio no le coloco nada. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Ningún alumno o ningún alumno
prefiere fútbol y baloncesto. Fútbol y baloncesto. Nos vamos con la pregunta 5. La pregunta 5 dice así. ¿Cuántos prefieren fútbol y maratón? Fútbol y maratón. Entonces, si nos damos cuenta, la intersección entre fútbol y maratón es este espacio de acá. Fútbol y maratón. Aquí voy a colocar la cantidad de alumnos que prefieren fútbol y maratón. Vamos a ver si hay. Me voy a nuestra tabla, fútbol y maratón. Vamos a ver. Aquí hay una persona. Miren, la persona 6 prefiere fútbol y maratón. Una persona. No encuentro otra. La número 13, fútbol y maratón. 2 personas prefieren fútbol y maratón. Entonces voy a escribirlo. Fútbol y maratón lo prefieren 2 personas. ¿Vamos bien? Entonces voy a colocar acá. Fútbol y maratón 2 personas. O 2 alumnos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a irnos con la pregunta 6. Y lo que estamos haciendo es distribuyendo esta información en el diagrama de Venn, únicamente. Esto seguramente lo habías trabajado con problemas. Y este es un problema, lo único que estamos haciendo es utilizando nuestra tabla para ubicar esto. Esto es lo primero que tenemos que hacer antes de trabajar con problemas donde ya no tengo tabla. ¿Verdad? Muy bien. Entonces nos vamos a la pregunta 6. ¿Cuántos prefieren maratón y baloncesto? Entonces nos vamos a nuestro diagrama y yo observo maratón y baloncesto es esta intersección de acá. Voy a ir a mi tabla y voy a observar cuántos niños prefirieron maratón y baloncesto. Me voy para acá. Baloncesto y maratón. Aquí hay un niño, el niño estado número 5. 2 niños, el número 10. 2 niños. Quiere decir que baloncesto y maratón lo van a preferir 2 niños. ¿Vamos bien? Entonces, baloncesto y maratón, 2 personas o 2 alumnos. Ahora vamos a trabajar con la pregunta número 7 y esta dice así. ¿Cuántos prefieren los 3 deportes? ¿Cuántos prefieren los 3 deportes? Entonces, nos vamos a nuestro diagrama y ¿qué espacio del diagrama representan los 3 deportes? Esta intersección del centro. ¿Por qué? Porque aquí tengo parte del diagrama de F, parte del diagrama de D y parte del diagrama de M. Este centro representa la intersección de los 3 conjuntos. ¿Qué quiere decir? Que acá puedo colocar los que prefieren fútbol, baloncesto y maratón, los 3. Observemos nuestra tabla. Tengo una persona, 2 personas, 2 personas que prefieren los 3 deportes. Entonces lo vamos a colocar en el centro de nuestro diagrama. 2 personas. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos por terminar esto. Entonces, todos los deportes los prefieren 3 personas. Entonces tú escribes tus respuestas ahí. Los 3 deportes lo prefieren 2 personas o 2 alumnos. Y vamos con la pregunta número 8. Antes de responder a esta pregunta, vamos a contar cuántos alumnos tengo en el diagrama, porque yo representé la cantidad de alumnos en este diagrama. ¿Cuántos alumnos fueron encuestados? 14. ¿Qué quiere decir? Que al sumar todos estos datos, ¿qué cantidad me tiene que dar? 14. No me puede dar más personas ni menos personas. Si esto sucede es porque hice mal el conteo. Vamos a ver. 1 más 3
4 más 2, 5, 6, más 2, 7, 8, más 2, 9, 10, más 2, 12. 12 personas, pero yo encuesté a 14. Pero aquí solo tengo 12. ¿Qué pregunta faltará? ¿Qué grupo de alumnos no es representado en este diagrama? Piénsalo y dilo en voz alta. Así es, lo que me falta representar son los alumnos que colocaron que no les gustaba ningún deporte. ¿Cuántos observamos? 2. ¿Dónde coloco a esos 2? Los voy a colocar fuera del diagrama, pero están dentro del rectángulo. Recuerda que te pedí que tú hicieras un rectángulo. Entonces, están dentro del rectángulo porque pertenecen a los niños encuestados, pero están fuera de estas 3 opciones. ¿Por qué? Porque no prefieren ninguno de estos 3. Entonces, 12 más 2, tenemos 14. En total se encuestaron 14 personas. Si te das cuenta, lo que hicimos el día de hoy fue distribuir información en el diagrama de Venn. No hicimos, nos apoyamos, mejor dicho, de la encuesta. Después vamos a ir trabajando poco a poco problemas como este, sin tener encuestas y sin tener tabla, ¿verdad? El día de hoy, como estamos empezando con este tema, es importante o fue importante hacer esta distribución para que tú te des cuenta de dónde salen esos números. No nos los inventamos, sino que salen de una encuesta, de una información que hemos recopilado. Y con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Espero te haya gustado. Es importante que sigas practicando, que busques ejercicios que se relacionen a problemas de conjuntos y para que podamos seguir trabajando en el tema. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Si hay algún adulto contigo, pregúntale, dile que te pregunte cuál fue el tema del día de hoy, qué aprendiste y cuéntale qué fue lo que hicimos en la clase del día de hoy. Te recordamos, lávate las manos constantemente con agua y con jabón. Si tienes gel, lo puedes hacer también. Quédate en casa y nos vemos en una próxima clase.